Nuestro Padre amado, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos sigan concediendo la verdad, la vida y el amor. Hermanos, bienvenidos a este nuevo episodio de Amor de Amores, mi Señor Adams. Padre amado que estás en el cielo, santificado está siendo tu nombre y glorificado tu reino. Y se hace tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gracias, Padre, te damos por la sustancia que nos has dado el día de hoy. Gracias, Padre, te damos porque has perdonado nuestras ofensas y nuestras deudas, así como nosotros lo hemos hecho con nuestros hermanos. Gracias, Padre, te damos porque no nos has dejado caer en la tentación y nos has librado del maligno, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Hermanos, bienvenidos, quienes habla Cristian González. El episodio 6, que es el del día de hoy, se llama El altar del corazón, limpios de enojo y llenos de gracia, tomando como base el texto base de Mateo 5, 21, 26 y Efesios 4, 26, 27. Importante tener presente que en la sesión o en el episodio pasado vimos Mateo 5, 17, 20, que tiene que ver justamente con lo que es el cumplimiento de la ley, cuando nuestro Señor Jesucristo les manifestó justamente que Él no venía a derogar la ley, sino a cumplirla en todo el propósito y en cada uno de los aspectos estipulados justamente para eso. Y teníamos como base también el Salmo 119, 105, lámpara es para mis pies, o lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Recordar justamente que en el cumplimiento de la ley, lo que estuvimos charlando en el episodio anterior, tiene que ver justamente con el obrar de manera correcta, sin que estemos sujetos o supeditados al cumplimiento de una ley, para que se pueda dar por obrada o por generada la acción correspondiente con un contexto de bien, porque como lo dijo él al final, no es como tal la ley o las obras como tal de la ley lo que es suficiente para que pueda como tal entrar al reino, porque decía nuestro Señor, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces justamente es ese cumplimiento que va mucho más allá de lo que realmente es la ley y obrar directamente con el corazón, del pensamiento, de la acción, de la comprensión, de la voluntad, y no, por así enmarcarlo, solamente en lo estipulado, pero de acuerdo a la ley, estipulado de acuerdo a la ley, pero con algunos sentimientos encontrados en donde se fuerza esa acción solamente por cumplirla, que era lo que hacían los escribas y fariseos, saduceos en la época de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces, para este episodio vamos a dar lectura a Mateo 5, 21, 26, que dice lo siguiente: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Efesios 4, 26, 27 nos dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo.
Muy bien, entonces, si la ley es inmutable, que es lo que vimos en el episodio 5, su primer cumplimiento es el amor al hermano. El Señor escudriña nuestras entrañas y quita toda raíz de amargura para que nosotros podamos obrar de manera consciente y en amor con nuestros hermanos. Entonces, significa que cualquier palabra menor o cualquier situación, evento que se esté alojando en nuestros pensamientos va a desencadenar justamente esa reacción en nuestros cuerpos y puede generar obviamente ese rencor y ese resentimiento hacia el hermano, que de dientes y de labios para afuera no lo expresamos y sin embargo queda alojado en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, y de esa manera se empieza a generar un gran envenenamiento en nosotros porque no enfrentamos esa situación, porque no confrontamos a nuestro hermano, porque no aclaramos justamente las situaciones que pueden generar esa discordia para podernos entregar en el amor el uno al otro. Entonces, por eso es la parte que dice nuestro Señor Jesucristo al final, cuando dice: en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. No está hablando o lo está poniendo en el contexto de lo que es una retaliación económica derivada justamente de un conflicto que no se solucionó o no se aclaró a tiempo, pero también tiene que ver justamente con esa consecuencia final que no nos permite encontrarlo a Él, porque también como Él lo manifiesta, si no perdonáis a tus hermanos, el Padre tampoco os perdonará a vosotros. Entonces, en complemento con lo que dice Efesios, Pablo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no quedemos completamente en las tinieblas sin el resentimiento hacia alguien, porque es la oportunidad justamente para el maligno, para que nos tome por completo y perdamos la oportunidad de entrar en la luz, porque no hay, de una u otra forma, nada que no se pueda liberar en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre amado. Ni siquiera lo que es la muerte de este plano, porque justamente Él mismo manifestaba: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Si se cree en la resurrección y se cree en nuestro Señor Jesucristo, el que es creyente en Él sabe que en la resurrección se podrá encontrar con aquellas personas con las que se pudo compartir en este plano, en un contexto completamente diferente, ya no estando en la carne o en el hueso, sino en el cuerpo de una u otra manera celestial, que es energía pura como la que tuvo Él en la transfiguración. Entonces, cualquier ofensa, por lo que sea, en la perspectiva que se pueda vislumbrar como algo completamente grave o como algo completamente que nos vulnera en todo sentido, en Él todo eso se puede mostrar, se puede ver a la luz, y es donde realmente se pueden arreglar las cosas con nuestros hermanos, teniendo en cuenta que nuestros hermanos también son nuestros hermanos de sangre, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras madres, nuestros primos, etcétera. Cualquier persona con la que nosotros nos vinculamos de una manera en este plano. Entonces, se puede orar, se pueden arreglar las situaciones, pero no tiene que quedar en el resentimiento, pero tampoco tiene que quedar en esa amistad de una u otra manera que puede generarse hipócritamente, pero sí poder aclarar eso y ver a las personas como realmente se tienen que ver. En el ejemplo que Él nos mostró cuando tuvo que enfrentar todas las humillaciones, cuando tuvo que enfrentar todos los dolores, cuando tuvo que enfrentar todos los repudios, los vitupereos, todo justamente de aquellos a los cuales Él no consideraba enemigos, consideraba de una u otra manera ignorantes,
por no poder ver las cosas como son o como eran en ese momento. Sin embargo, ellos a él sí lo consideraban enemigo, pero aún así nuestro Señor se mantuvo mansa y cumplió la voluntad de nuestro Padre amado. Entonces no es buscar problemas o buscar discordias para de una u otra manera trabajar en el proceso de lo que vendría siendo la solución a ese conflicto o el trabajar en el perdón. Se trata justamente de vivir en el amor para que cualquier situación que se genere, por mayor o por menor que sea, se pueda solventar de una manera muy sencilla en él. No nosotros, porque tenemos muchas situaciones que no nos permiten ver las cosas con claridad, teniendo en cuenta de que el diablo está ahí, como león feroz, como decía Pedro, mirando a quien devora. Entonces, si en una situación de ira, airada, sientes que tus entrañas se consumen, se arden en fuego completamente, esa es la reacción y eso es lo que no pasaría en ese acercamiento que tú o que tenemos que continuar haciendo todos en nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre amado. Van a pasar situaciones, pero no se llegaría hasta ese punto, porque ya se sabe obviamente de antemano que las tragedias son bastante grandes. Entonces es el mensaje que nos da nuestro Señor, teniendo en cuenta lo que es realmente la raíz del pecado. Es importante meditar justamente en Mateo 5, 21, 22, específicamente, teniendo en cuenta eso, para que podamos entender que dice, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Recuerden que la boca, así como los timones en los barcos, es muy pequeño, pero hace que todo el barco gire de la misma manera. La lengua, por eso es importante dominar la lengua para que no sea hiriente ni salgan palabras que después no se pueden retornar, como lo decía Santiago justamente en uno de sus versículos. Entonces ahí es la conexión y el poder todo el momento en lo que más se conecte en los espacios que tengamos en el día, orar justamente en ese proceso, no repitiendo palabras sin sentido, sino justamente en el pensar de manera correcta en lo que es esa paz que nos puede generar nuestro Señor Jesucristo, en tener en equilibrio completamente el cuerpo, lo que vendría siendo esa raíz del pecado. Tener presente que se originó justamente por envidia. Caín mató a Abel, teniendo en cuenta justamente esta raíz del pecado. Entonces, llamar a alguien, por así sea una palabra menor, genera ese cultivar para después tener que cosechar palabras de dolor, para después tener que generar un desgaste completo de varias situaciones a las que pueda conllevar eso, si estamos hablando de lo que tenga que ver con situaciones legales o con situaciones sencillamente de relaciones en familias o en amistades, que es muy difícil poderlas recuperar, pero en nuestro Padre amado y en nuestro Señor Jesucristo se puede, porque Dios no mira solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, para que de ahí se pueda llegar a esa conexión con Él. Los pacificadores de las bienaventuranzas, dichosos los que buscan la paz. El pacificador no es el que evita el conflicto, sino el que resuelve a través del perdón. El que ve realmente, no a través del vidrio, sino realmente las cosas tal cual como son. El enojo, el carácter del otro, que sencillamente se puede anticipar a ciertas circunstancias, a ciertas situaciones, y por eso justamente puede reaccionar de esa manera. La prioridad del altar, es decir, la ofrenda que más desea el Señor, es justamente que seamos hermanos y todos estemos en el amor permanente.
Misericordia quiero, sacrificios no, como Él mismo lo manifestaba. Entonces es importante que nosotros podamos solucionar, reconciliarnos con aquellas personas con las cuales tenemos cierta diferencia y no quedarnos tanto como en la diferencia o como en ciertas situaciones particulares que puede desencadenar el por qué no puedo conectar, sino más bien por qué puedo perdonar para que pueda de una u otra manera sanarse esa relación con esa persona, no con el ánimo de que puedan permanecer en una amistad, pero por lo menos sí en una paz verdadera y sincera, que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, podrá ir de una u otra manera uniendo, si ese es el camino, o sencillamente dejando en paz, pero poderse hablar como hermanos sin tener que andar en la discordia y en la hipocresía del mundo. Sí, porque el Espíritu nos urge a perdonar pronto mientras estamos en el camino para que el enemigo no haya lugar. Hagamos en cuenta lo que hemos venido hablando del Salmo 58, la justicia frente a la lengua injusta, la ponzoña del odio, que el Salmo describe a los impíos como serpientes sordas que derraman veneno. El enojo guardado se convierte en ese veneno que a lo último termina envenenando justamente a la persona y repercute en muchas situaciones en aquella persona y obviamente en su entorno, derivado de calamidades de salud, etc. Entonces la justicia que sana, al entregar nuestro juicio al Señor, dejamos de ser injustos de nuestros hermanos y permitimos que el juez justo actúe. Ahí es donde en el orar realmente no es repetir las palabras como lo mencionaba antes, sino justamente en el orar con Dios es cuando surgen aquellos pensamientos que algunas veces no tenemos conciencia que los tenemos y Él los puede depurar, los muestra para que podamos nosotros ver el camino y podamos saber que en este plano todos somos pecadores y todos de una u otra manera pedimos el perdón y queremos el perdón para que Él nos pueda dar obviamente esa gracia de estar en Él. Pero tenemos que ver también justamente lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros somos, lo que pensamos, para que podamos ver las cosas tal cual como son. Esa es la justicia que sana, ese es el orar. Entonces no es evitar y esconderse de esos pensamientos, que a veces puede ser que uno no es muy consciente en cierta medida que pueda alojar cierto tipo de pensamientos, pero eso es justamente lo que Él hace, mostrarlos, dejar que fluyan para que Él pueda, como tal, desintegrarlos. Esa es realmente la pelea con el diablo, que es el que aloja ese tipo de pensamientos para que podamos nosotros no salir y encontrar la luz y quedar completamente muertos, tanto en este plano como en la muerte que viene, y no podamos encontrar justamente la luz del Padre, porque esa es la envidia del diablo, por lo que ya está juzgado. No tiene perdón absolutamente, porque puede pecar contra el Padre, contra el Hijo, pero el que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado. Entonces el diablo no tiene perdón. Por eso es importante cuidarse de eso. Y ahí es justamente la posibilidad de conectar para que podamos ser completamente curados y llenos de gracia para poder hablar, para poder conectar con nuestros hermanos en la paz y en el amor permanente que Él hizo. Porque recuerden, o es importante que recordemos que nuestro Padre amado hace salir el sol para todos, tanto para impíos como para justos, como para los que no lo quieren, como para los que no creen. Para todos sale el sol. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que actuar así y en la medida en que nosotros podamos ayudar, reconciliarnos con todos en nuestros entornos y saber justamente que como todos estamos conectados, el hacer, pensar,
el mal hacia alguien es justamente hacernos a nosotros mismos. Entonces, este episodio es el llamado a la reconciliación. Pensar en alguien en quien deba perdonarse hoy mismo, en quien de pronto se guarda ese resentimiento y cada que hay algún pensamiento se trae también ese resentimiento hacia esa persona. Es importante quitarnos esas espinas que nos empiezan o nos envenenan, y pasado un tiempo, ya cuando llegamos al final del camino, podemos ver de pronto que no era o que realmente no era importante, o peor aún, si no lo vemos y seguimos resentidos cuando estemos allá al final del camino, ya como dice Eclesiastés 30, ya como insectos completamente encorvados, sin ningún tipo de fuerza y todavía con resentimientos hacia personas, hacia situaciones, hacia hermanos, entonces pues va a ser algo demasiado triste. Entonces, hermanos, ese es nuestro mensaje para todos nosotros. Que nuestro Señor nos siga iluminando, bendiciendo y guardando. Amén, amén, amén. Que sea una semana muy bendecida para todos y que el Señor a todos nos ilumine y nos guarde y nos conceda el Espíritu Santo de manera permanente, que en nosotros reside y en nosotros vive, pero en cada quien está el poderlo despertar y poder conectar con Él para que pueda ver realmente las cosas como son en la verdad y en el amor. Padre amado que estás en el cielo, santificado está siendo tu nombre y glorificado tu reino, y se hace tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Gracias, Padre, te damos por la sustancia que nos has dado el día de hoy. Gracias, Padre, te damos porque has perdonado nuestras ofensas y nuestras deudas, así como nosotros lo hemos hecho con nuestros hermanos. Gracias, Padre, te damos porque no nos has dejado caer en la tentación y nos has librado del maligno. Hermanos, que estén muy bien. Muchas gracias. Que tengan una semana completamente bendecida en el Señor. Amén, amén, amén.